Y bien, aquí nos encontramos con un libro que nos dice lo evidente sabido, pero aparentemente olvidado por todos, que es que el pensamiento nacionalista es esencial, constitutivamente reaccionario, irracional y conservador. Esto es común, ¿no? Sabido por todo el mundo. Eso es un conocimiento compartido que no hace falta un esfuerzo intelectual para desentrañarlo, pero, sin embargo, documentarlo y asumirlo desde una perspectiva de izquierdas, que sería lo obvio, pues en este caso parece es un ejercicio titánico intelectualmente y heroico personalmente, ¿no? Y en ese sentido, un reconocimiento desde hace un tiempo debido, pero en una ocasión había que hacerlo, que el viejo topo, desde los años de la catapum, pues entre nuestros amigos ha tenido el coraje siempre de atreverse a decir lo que nadie se atrevía a decir, lo que todo el mundo, con una cordura elemental de izquierda, debería haber dicho, ¿no? Entonces, los calificativos de románticos y racistas están sobradamente documentados, ¿no? Tira mucho de Lukács, yo no sé si eso es... No diría que Lukács se ajusta muy bien a la que tú usas, no sé si yo creo que el propio Lukács fuerza su descripción de lo que cualifica como racionalista, pero desde luego el guión es impecable. El romanticismo se constituye sobre una idea de una especie de entronización del origen, ¿no? Hay una suerte de presunción de identidad esencial desde 1714, que es lo que constituye la identidad nacional, hasta ahora mismo, que eso, en torno a la cual gravitaría la esencia del catalán, que además tendríamos en algún sentido que recrearlo y recuperarlo. La idea es una estupidez esencial. Nosotros no podríamos mantener ni 5 minutos de conversación con una persona en 1714. Nosotros hablamos del muro de Facebook, de la liga de fútbol, de las autopistas, que si cualquier conversación resultaría absolutamente ininteligible con un tipo que, sin embargo, comparte los puntos de referencia culturales y las coordenadas básicas. Esto es un esencial sin sentido. Pero es que además, lo más grave de todo, es que es contrario al ideal de ciudadanía que entronca con la Revolución Francesa y que adquiere una cristalización madura en la tradición socialista y comunista, ¿no? Marx dice una nación, conjunto de ciudadanos comprometidos en la defensa mutuamente de libertades y derechos. Eso es una nación política. Todo lo demás es costumbrismo, ¿no? Que sí, que se tienen raíces, como dice el amigo Fernández Sabater, las lechugas también tienen raíces, pero lo que les caracteriza a los ciudadanos es que vamos de aquí para allá y nos constituimos en comunidad política en donde nos comprometemos muy esencialmente a darnos razones y a defendernos mutuamente nuestros derechos y libertades. Me parece que esto, que suena tan obvio, no lo damos tan por supuesto, porque hemos visto en nuestro nacionalista decir en el Parlamento español, a mí España me trae sin cuidado. Es decir, esa ahora me parece ir a la comunidad política de todos y decir explícitamente que no es que el criterio fundamental que comparte cualquier debate parlamentario, que es que reconocer a los demás como individuos que participan de la comunidad de razón, ella lo desprecia. Eso es un constitutivo, es un núcleo esencial y constitutivo del romanticismo, ¿no? Y además, segunda característica que se sigue de esto, es que, claro, si uno, la idea de pertenencia a la nación, gira en torno a la identidad, habrá ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, quienes participan del núcleo esencial del Conjei, del espíritu del pueblo. Eso lo documenta maravillosamente en cada una, no voy a entretenerme en los libros de las variantes de nuestra majadería compartida, ¿no? Incluso en el caso andaluz, que es muy llamativo, que además de los autores ingleses, los nacionalistas ingleses andaluces acaban tirando descripciones puramente despreciativas hacia el andaluz, pero bueno, de algún modo reivindican una singular identidad. Creo que eso supone que hay alguien de primera calidad y otros más débiles, los que no participan de esa línea. Es decir, rompe esencialmente el principio de igualdad. Y ese componente además tiene algo inquietante, y es que lo convierte en totalitario. Porque hay algo muy característico de nuestro nacionalismo. España no es particularmente singular, a pesar de todos los tópicos que nos entretienen en pluralidad. La cantidad de lenguas que podemos encontrar en Alemania, en Italia, en Francia, es parecida o superior. No hay una particularidad, pero cuando nosotros constituimos los núcleos de identidad
la construcción de la identidad nacional, que tiene algo de paradoja, porque si uno reivindica la identidad es que no la tiene. Y si la tienes, no tienes por qué reivindicarla, ¿no? El programa nacionalista colapsa por definición. Está reclamando, diciendo, yo quiero construir la identidad nacional, ergo no lo tiene. Por lo tanto, no se sabe muy bien el nombre que invoca. Pero precisamente porque no existe, lo que hacen es que acaban siendo particularmente totalitarios. No estamos ante un mundo, que es la retórica, que se han apropiado de esa retórica indigenista, tan irracional como este, pero en algún sentido razonablemente más democrático, porque son poblaciones concentradas que comparten ellos mismos un núcleo de identidad. Todos ellos en esas zonas territorialmente son diferentes. Y aquí no es el caso. Con lo cual hay que ahormar la realidad, impedir que respire para construir la idea de nación en nombre de la cual nos vamos a reivindicar. En ese sentido es extraordinariamente totalitario. Lo es esencialmente porque el proyecto construye el concepto de identidad no vinculado al concepto de ciudadanía, que decía de la Constitución y demás, sino al concepto de alarmante, inquietante, de la esencia de la identidad del pueblo, pero que además, cuando no se compadece con lo que es la realidad, cuando la mayor parte de los catalanes hablamos en español y no habla como máximo del País Vasco, pues entonces naturalmente tienes que forzar la realidad para que se ajuste a ese tipo de vida. Lo asombroso es que la pregunta es ¿cómo ha sido posible que algo que este libro que sea una novedad editorial cuando le había escrito hace mucho tiempo y le había escrito pues, capítulos, ha hecho un trabajo de titanio, mucha gente ocupándose de cada uno de los capítulos de las distintas ramas de la izquierda, pues de aquí y allá. Pues sencillamente porque la izquierda ha dado por santo y bueno esa mentira, ¿no? Esa mentira, y eso lo ha convertido en la moneda de circulación en el conjunto de nuestro país, ¿no? Pues nosotros se ha aceptado un relato esencialmente falso, según el cual, de algún modo, el nacionalismo y hasta ETA es la expresión patológica de una torpe, pero de una causa justa. Y como era una causa justa, lo que había era que darle una respuesta, ¿no? Claro, si eso es así, estamos atrapados, ¿no? Esto es como si el día que cuando aquello de Orson Welles, ¿se acuerdan ustedes que estaba haciendo el programa radiofónico a partir del programa de que los marcianos nos invadían? Pues entonces en el momento la gente en Estados Unidos que vio el programa recién empezado salió a la calle enloquecida y tal y cual. Y en lugar de desmentir, sí, imagínense ustedes que Estados Unidos pues toman por bueno eso y empiezan a sacar los cohetes para atacar a los marcianos. Dicen, no, empecemos por desmentir la mentira, porque lo que nos estamos enfrentando es a la enajenación de la respuesta. Entonces, si se asume, vamos, dicen, no, es que sí, están trastornados, pero es que en el fondo tienen razón. Pues no tienen razón, ¿no? Esa idea de una lucha ancestral, de una España, que cuenta también Pedro en el prólogo, que ahorma una realidad natural, que verdaderamente respira, genuinamente democrática, de los distintos pueblos de España, es decir, la retórica de última hora tan extendida, pues eso también es una patraña esencial, ¿no? La patraña se ha sostenido muy bien, y además que me quiera comprar la idea de que hay una lucha ancestral y el franquismo es la última lucha de España contra Cataluña, de lo cual se sigue inmediatamente que, naturalmente, España, la idea misma de España es totalitaria y antidemocrática, porque es la consagración del último capítulo de esa ancestral lucha, ¿no? Esa es el combate. Es una verdad, porque empíricamente es sencillamente falso. La represión política mayor en España durante la Guerra Civil se produce, la menor se produce en Cataluña y el País Vasco. Sencillamente porque tenían más soldados, ¿no? Tenían más poder, eran más ricos. Y en cambio, en Extremadura, en Andalucía, allí fue donde se produjeron verdaderos asesinatos más. Aquí, en fin, una anécdota que no ha contado hasta la fatiga, pero esto está mal que nos lo digamos. Cuando Maragall va a publicar sus memorias, no sé usted, sus memorias que se la escribe al dictado a Esther Tusquets y a otra mujer, entonces en un capítulo aparece confesando lo que era previsible, y es que su familia, cuando entró las tropas de Franco, salió a aplaudir con las orejas, ¿no? Y entonces de pronto el otro Maragall, el gánster, se entera y reúne a la editorial, a la editora, a la amiga mía, que no voy a nombrar, pero que estaba en esa reunión porque salió temblando las rodillas, y la amenazó, pero la amenazó mediante técnica soprano, nada de asuntos legales. Y se quemaron 10.000 ejemplares
de ese libro, de ese libro, que luego apareció sin ese capítulo. Yo tengo un ejemplar original para que vean que no se oye nada, que se va a enterar ahí como loco del Villarejo, entrar en mi casa y me queman los ejemplares, ¿no? Pero bueno, eso sucedió. Esa es una mentira esencial y constructiva. Y por supuesto, del franquismo, de la dictadura, económicamente, Cataluña y el País Vasco se beneficiaron de unas clases obreras sometidas sin derechos, que además, y esto no quiero tener mucho rato, hay muchas más cosas que contar, que es la idea de ciudadanía. O sea, los españoles que venían aquí, hasta a mí me sabe de los inmigrantes, que eran españoles que venían a trabajar en su propio país, nadie iba a hacer nada. Jamás tuvieron una conciencia de ciudadanía porque nunca habían nacido en la ciudadanía. Si tenían un problema con el vecino, pues lo resolvían como en su pueblo, con la familia se juntaba y apaleaba al vecino, porque el concepto de Estado de Derecho y de la policía y la justicia jamás lo asumía. No es diferente a lo que sucede por una parte de la administración sin papeles actualmente. Eso nunca tenía conciencia. Eso lo heredó después interesadamente el nacionalismo. La idea de que tú estabas aquí de prestado, de que eras de fuera y tenías que estar agradecido. Y no hablo aún de pájaro, porque eso lo respirar en mi ambiente familiar, que algún amigo de por aquí, pues investigar era eso. Eso lo heredó naturalmente. Entonces, bueno, pues ese relato es mentira y ese es el relato que hay que combatir. Entonces, ahora hemos llegado a una situación donde cualquier acción política ¿no? que esté orientada a alentar lo que nos une, a lo común, a lo que nos convierte en ciudadanos plenos, empezando por la lengua. Que yo creo que empezar a decir la batalla lo contrario, no es que parece el 25%, ¿y por qué no al revés las cifras, que también son constitucionales? ¿No? El 25% del catalán y el 75% del catalán, que bueno, nos iguala con el conjunto de nuestros conciudadanos que pueden venir a trabajar igual. Parece que no son, digamos, que detrás de aquí hay un problema de igualdad. Que un español pueda trabajar en su país, en cualquier trabajo, para que sea igualmente competente. ¿No? Simplemente en la administración o en el trabajo. ¿Sí? No sé por qué se ha establecido un requisito arbitrario que no es condición de acceder a posiciones laborales. Pues bien, esa batalla hay que dar. Y esa batalla requiere muchas cosas, muchas en el plano de los incentivos, de los intereses, en el plano de las emociones, por supuesto, y en el plano de las razones. Pues bien, en el plano de las razones, aquí tienen ustedes una herramienta muy detallada que nos muestra con una precisión clara que esto es lo que ha sido en toda Europa un nacionalismo. Pensamiento profundamente reaccionario, que apela a los sentimientos, que con una pretensión, además, sentimientos en un sentido muy característico, y esto lo último. Y es que ha heredado un estilo muy característico de la religión, que a mi parecer hace que la religión conviva más con la democracia. Y es que la religión conlleva, me voy a extender, puede solo destacarte rápido, porque creo que forma parte de buena parte de los discursos contemporáneos. Se asume la idea siguiente, y es que la religión se dice, bueno, yo tengo una idea de bien, ¿no? Acerca de cómo tienen que vivir todos. No es que me parezca mal mi aborto, sino cualquier aborto. Y es razonable. No tiene nada. Dice, no, es que tú si no quieres un aborto, no entiendo que a mí que tengo unas condiciones religiones puede parecer cualquier aborto. Pero cuando le pide razones, dice, no, bueno, mis razones no son razones públicas atendibles por todos, porque hay razones contra el aborto atendibles y escuchables, no es un debate cancelado, sino que son razones de que la vida es sagrada y esto está en un libro sagrado. Resumo mucho la argumentación. Por eso, precisamente, está apelando al argumento racional. Argumenta es decir, la epistemología privada, es decir, algo que tú no puedes entender. Cuando se habla de perspectiva de género sucede algo parecido, pero no quiero hacer más frentes de los niños. Y tercero, cuando yo te digo, oye, que ahora bien, pues vamos a discutirlo, porque si tú tienes una idea política, tienes que estar dispuesto a discutirlo y ganarme a dar razón y que, ay, no, es que me estás ofendiendo y esto es una provocación. Entonces, si tú haces este triángulo, yo tengo una idea de cómo tenemos que vivir todos, pero no te puedo dar razones porque tú no puedes entender, bien porque no participas de mi identidad, tienes otra mirada del mundo, o bien porque no participas en eso, o porque es una cuestión religiosa que está más allá del alcance de la razón. Y luego, cuando tú dices, oye, no, vamos a discutirlo, cuando todos estamos sometidos al criterio público y dices, ay, no, me estás ofendiendo los sentimientos, eso está cancelando el debate. Pues esa apelación también aparece. Y yo en eso yo creo que el combate racional de las razones marchas, para decirlo con el clásico verso, está materializado extraordinariamente, es un trabajo magníficamente documentado. Vamos, yo he aprendido un montón, porque yo soy una especialista, pero vamos, no sé, desgraciadamente de terror y patatero. Y aquí ustedes tienen la ocasión de aprender mucho y disfrutar de su lectura, porque además está escrito una prosa limpia y comprometida.
Bueno, buenas noches. Sí, se oye bien, ¿no? Más o menos. Espero que a mí se me haya oído para después. Sí, bueno, voy a usar esto de momento. Nada, un placer haber regresado a Barcelona después de algunos años, ¿no? A esta maravillosa ciudad. Gracias a todos los que han asistido presencialmente, a la librería Byron por ofrecernos el espacio y al viejo Topo, por supuesto, por atreverse, y utilizo este verbo con cierta intencionalidad, atreverse a publicar este libro, que tampoco es que yo sea un héroe ni nada parecido, o sea, está, como bien ha dicho Félix, ¿no? Al cual agradezco su acompañamiento. Yo los últimos libros de Félix los he literalmente devorado. Son, vamos, los 4 o 5 últimos libros que ha escrito Félix son de lectura más que obligada. Vamos, no sé, no se puede ser de izquierdas ni tener un pensamiento mínimamente racional en las ciencias sociales españolas o en la filosofía española sin haber leído los libros de Félix, ¿no? Entonces, reitero mi agradecimiento y sus amables palabras, ¿no? Ya digo, este libro, o sea, no sé qué mérito pueda llegar a tener, alguno imagino que sí, porque estamos en una atmósfera tan asfixiante en el campo de las izquierdas, en el cual humildemente creo que me ubico desde que tengo uso de razón política, y no sé, es un libro en el cual casi yo ajusto cuentas conmigo mismo, lo decía en Madrid el otro día, ¿no? En cierta manera, a nivel personal, es casi un ajuste de cuentas conmigo mismo, porque yo también fui idiota, o fui más idiota de lo que soy ahora, espero que menos de lo que seré mañana, ¿no? Yo fui idiota, yo me tragué sapos muy venenosos. Yo comulgué con esa monserga machacante y triturante, que trituradora, ¿no? El derecho de autodeterminación es progresista, los nacionalismos étnicos son el avance, la vanguardia, no sé, o sea, de verdad que para mí es un ajuste de cuentas. Creo que el hecho de haber vivido fuera de España durante 6 años, ¿no? Llevo 6 años en Ecuador, soy profe allí. Quizás el hecho de haber estado durante los últimos 6 años a 10.000 o 11.000 kilómetros de aquí me ha permitido una cierta distancia epistemológica y no encender todos los días Antena 3, La Sexta, Telecinco y esa atmósfera enrarecida, ¿no? Entonces, paradójicamente, creo que en aquel exilio, entre comillas, ¿no? Porque Ecuador me ha tratado súper bien, no es un exilio realmente, yo estoy ahí por propia voluntad, ¿no? Creo que pude hacer ese ajuste de cuentas conmigo mismo, porque, como bien ha contado Félix, o sea, ¿en qué momento las izquierdas perdimos el norte de una manera tan palmaria, ¿no? Y este libro no es un libro de coyuntura, o sea, no es un libro que ustedes no van a encontrar ahí a Puigdemont, a Quintorra, ni tan siquiera a Jordi Pujol, ni a Arzayus. Es un libro que se remonta a las fuentes, a los orígenes. Lógicamente, comprender los orígenes nos permite comprender qué es lo que nos estamos jugando en el presente, pero es un libro que no es un libro de coyuntura. Me quiero remontar a las fuentes filosóficas, intelectuales. ¿De qué fuentes beben el galleguismo, el vasquismo, el catalanismo, el andalucismo e incluso el nacionalismo canario, ¿no? ¿De dónde procede esto? No es un libro de historia social, tampoco van a descubrir los contextos socioeconómicos en los cuales surgieron, allá por mitad del siglo XIX. Es un libro, es una historia de las ideas, es una analítica de las doctrinas, y claro, uno siempre fue teniendo ciertas intuiciones cuando ese sapo venenoso que como tantas izquierdas yo alojé en mi interior, cuando empecé a darme cuenta de que me habían estafado por el camino, pues uno fue indagando paulatinamente, pero cuando entré a fondo, cuando realmente quise estudiar, investigar cuáles son las fuentes doctrinales, cuáles son las ideas, la filosofía que nutre esta cosa del catalanismo, del galleguismo, del nacionalismo vasco, yo lo primero que me di cuenta es que es mucho peor de lo que uno pudiera haber pensado en primera instancia, ¿no? Uno se da cuenta que las fuentes son el núcleo filosófico más reaccionario del romanticismo, sobre todo alemán, desde Herder, Fichte, el romanticismo alemán y el idealismo alemán, ¿no?
puede ser que los autores, los padres doctrinales del catalanismo, del galleguismo, etcétera, no los citen, a veces sí los citan, pero esas son las fuentes, ¿no? Es esa idea espiritualista del espíritu del pueblo, del Volksgeist, esa idea de que, bueno, hay dos vías, ¿no? Digamos, la vía espiritualista romántica vendría a decir que Galicia, País Vasco, Cataluña son una suerte de almas colectivas, espíritus del pueblo, ancestrales, atávicas, milenarias, que de alguna manera, preexistiendo a la realidad de la nación política española, España surgió precisamente aplastándolas. Ellas eran previas, estaban ahí latiendo. Bueno, Prat de la Riba es el mayor espiritualista, ¿no? El alma catalana es una especie de sustancia espiritual milenaria que vagó errante durante siglos, es un espíritu colectivo que anhela encarnarse en un cuerpo. Esta cosa que pudiera ser así como, bueno, una extravagancia intelectual, un espiritualismo metafísico así medio, que desde cualquier punto de vista materialista es, ¿qué carajo es eso? El alma catalana, el alma gallega o el alma vasca. Pero claro, ellos empiezan a decir, claro, y ese alma está siendo desnaturalizada. Es un alma pura, prístina, ancestral, luminosa, que están viniendo de fuera a desnaturalizarla. Pero ocurre que en cierto momento, quizás no en Prat de la Riba propiamente, que era un reaccionario de pies a cabeza, no sé, no se me ocurre nada más, en fin, el señor Prat de la Riba sería un señor de derecha primaria, ¿no? Pero hay un momento, lo que yo intento decir en el libro es que tanto en el galleguismo, en el nacionalismo vasco como en el nacionalismo catalán, ese espiritualismo romántico, reaccionario de manual, de pies a cabeza, porque son nostálgicos del antiguo régimen. Es que es una cosa increíble, ¿no? Cómo las izquierdas pudieron en algún momento comulgar con todo esto, ¿no? Son nostálgicos del antiguo régimen, son antiliberales en el sentido del liberalismo político del siglo XIX, ¿no? Antijacobinos. Son nostálgicos del antiguo régimen, premodernos, ¿no? Contrarios a todas las ideas de 1789. O sea, reaccionarios de pies a cabeza, pero no reaccionarios como un insulto, sino por definición, ¿no? Medievalistas, en fin, hablando de las glorias medievales, bueno. Pero en cierto momento entra en juego la otra gran corriente del pensamiento europeo, que es el racionalismo. Y ese espiritualismo romántico que habla de las almas de los pueblos, que son como sustancias así colectivas, inasibles pero eternas, eso queda en cierto momento anudado con el racismo biologista más crudo. Y esto que uno, a lo mejor cuando era más joven, lo había leído de pasada, cuando empiezas a investigar te das cuenta que el racismo, con todas las letras, está instalado en el corazón del galleguismo, del catalanismo y del nacionalismo vasco. El racismo más biologista y más crudo. Entonces hay el Volksgeist, el espíritu del pueblo, que viene de Fichte, de Herder, de ese romanticismo antijacobino, antiliberal. Entonces el Volksgeist empieza a tener muchos glóbulos sanguíneos. Aparece la sangre. Entonces ya los que venían a desnaturalizar nuestra alma colectiva, en cierto momento ya se empieza a decir que vienen a ensuciar nuestra sangre. La sangre de la raza catalana, la sangre de la raza gallega o la sangre de la raza vasca. Los de fuera vienen a ensuciar nuestra sangre, desnaturalizan nuestro espíritu y ensucian nuestra sangre. Y aparecen toneladas de la xenofobia más violenta que uno pueda encontrar, ¿no? ¿Cómo las izquierdas pudieron comulgar con esto? ¿En qué momento se convirtió eso en una cosa vanguardista? O sea, Franco, sí, Franco. O sea, yo me cago en Franco 70 veces al día, como decía el otro día en Madrid. No me habla, o sea, pero que estamos hablando de las fuentes del siglo XIX. Franco no había nacido. Y el catalanismo, el vasquismo y el galleguismo ya eran racistas de pies a cabeza, ¿no? Pero que hablan de raza pura, ¿eh? Esto no son... Aquí no hay una hermenéutica ambigua, no, es que tú estás interpretando, no, hablan de raza pura,
de que no vengan a desvirtuar la raza pura. Además, incluso el arianismo, ¿no? Toda esta cosa de lo semítico y lo ario, ¿no? Entonces, en muchos teóricos del catalanismo, esto no aparece en Prat de la Riba, hay que decirlo, pero aparecen otros teóricos del catalanismo, del galleguismo, el tema de la raza aria. Es que somos arios, mientras que los castellanos son semíticos. Es una cosa increíble. Yo, cuando me encontraba con esos documentos, y además documentos que no es que aparezcan panfletos de autores de segunda o tercera fila, no, en los padres doctrinales, en los documentos más importantes que dan lugar a los movimientos, ¿no? O sea, esto no es un periodista loco que lo escribió en un periódico de pueblo, no, en las obras principales de los principales autores aparece el racismo más puro. Hay una cosa muy divertida y es como en el andalucismo sucede lo contrario, ¿no? Me explico. El andalucismo, en el cual también hay un etnicismo de fondo, se habla también de los andaluces son una etnia distinta, incluso en Blas Infante, que era un chiflado absoluto, idolatrado por la izquierda de una manera insensata. Blas Infante era... no me puedo detener ahí. Pero es curioso cómo digamos que los castellanos siempre son los malos de la película, pero por motivos distintos. Es decir, para los galleguistas, los nacionalistas vascos y los catalanistas, los castellanos tienen la sangre demasiado sucia porque se mezclaron demasiado con judíos y con moros. Esos asquerosos castellanos son demasiado semíticos. Mientras que la raza catalana entronca con las razas más nobles, germánicas, arias. Entonces, digamos que para muchos catalanistas, vasquistas y galleguistas, los castellanos son demasiado semíticos, mientras que los andalucistas, el reproche es justo el contrario. Dice, señores, ustedes, el pecado de ustedes, castellanos, asquerosos, imperialistas, el pecado de ustedes fue que aplastaron a los árabes. O sea, los del norte acusaban a los castellanos de haberse mezclado demasiado con los árabes y los andalucistas todo lo contrario. Vuestro pecado es haber expulsado a... ¿En qué quedamos? O sea, Castilla, esa entidad, nos hemos mezclado mucho con los árabes o demasiado poco. ¿En qué quedamos, no? Y bueno, no sé cuántas cosas se podrían decir, no nos podemos extender mucho. Pero más allá de los orígenes doctrinales, ¿no? Que es interesante saber de dónde vienen. O sea, es ya duro por llevarlo a la actualidad, ¿no? Pero eso Félix lo podría explicar antes, no que yo, ¿no? Pero el territorio, claro, es un... Esta tesis tampoco es tan original, pero hay una suerte de indigenismo, ¿no? Se habla todo el rato de la identidad cultural, esa retórica pegajosa de la identidad cultural, el mito de la cultura que llamaba Gustavo Bueno, ¿no? Claro, tú cuando dices, pronuncias la palabra cultura, parece que has pronunciado algo sagrado. Ah, la cultura, es que sí, pues la cultura, no hay nada más que hablar. Las culturas. La cultura como una cosa... se entiende la cultura desde todos estos movimientos regionalistas, separatistas, ¿no? La cultura es una especie de sustancia, así casi como de los elfos, ¿no? Una cosa así como, la cultura es una especie de círculo cerrado, sagrado. Entonces, los que somos de la cultura de aquí, somos incompatibles, vivimos en una atmósfera propia. O sea, hay una especie ahí de metafísica espiritualista que en el fondo es pura retórica, la identidad cultural, y además, no nos engañemos. Está claro que después de la Segunda Guerra Mundial hablar de razas es de muy mala educación, y nadie se atreve a hacerlo, pero cuando todos estos ideólogos apelan una y otra vez a la identidad cultural, están apelando a la etnia, ni más ni menos. Es la etnia, es un esencialismo identitario, es un etnonacionalismo, vamos, básico de manual, por mucho que lo disfracen con la cultura que es más amable, ¿no? La cultura, la cultura, tú eres una cultura distinta, de verdad. Una persona que vive aquí en el Raval es culturalmente incompatible con alguien que viva en el barrio de Lavapiés en Madrid, pero ¿qué metafísica es esa? Pero claro que hablamos lenguas, que puede haber lenguas distintas, costumbres gastronómicas diferentes, pero ¿de verdad eso supone una diferencia abismal, inasumible, incomunicable?
Entonces, debajo de esa retórica de la identidad cultural está la etnia. Cuando ellos hablan todo el rato, que además son muy europeístas, ¿no? Hay que construir la Europa de los pueblos. En realidad, la Europa de los pueblos a la que apelan los abertzales o los galleguistas, nuestros chicos del BNG, que citan a Vicente Risco. Vicente Risco es un teórico del galleguismo. O sea, busquen, si alguien quiere leer, o sea, busquen a Vicente Risco ahí para un tipo que no escatimaba elogios a Hitler. Y hay los chicos del BNG en Galicia, cuando hacen eventos, Vicente Risco es uno de los grandes teóricos del galleguismo, ¿no? En fin, pero incluso en Castelao, que tiene más fama de progresista, porque, bueno, pues Castelao es un nacionalismo étnico, vamos, en fin. Pero digo, cuando se habla todo el rato de la Europa de los pueblos, se está hablando de la Europa de las culturas y se está hablando de la Europa de las etnias. Y por ir terminando, ¿no? Hay en todo, digamos, en ese aparato discursivo de los regionalismos, separatismos, etnonacionalismos, llamémoslo como queramos, no independentismo. A mí no me gusta la palabra independentista porque al decir independentista parece que están reclamando una soberanía que les fue arrebatada. Y lo que quieren es recuperar aquí, no, si algún día se proclama la República de Cataluña no será porque hayan recuperado una soberanía que les fue robada. Si finalmente cuaja la República de Cataluña o la República Vasca, lo que habrá surgido es algo enteramente nuevo, pero no una recuperación de algo que les fue arrebatado en algún momento. Eso es una pura fantasía, ¿de acuerdo? Pero digo, esa Europa de los pueblos, esa Europa de las culturas, es la Europa de las etnias. Hay una dialéctica entre lo natural y lo artificial. Lo artificial, ¿qué son? Los estados modernos. Francia, España, Portugal, Italia, esos son estados que son una suerte de mecanismo artificial. Y por debajo de esos estados artificiales están los pueblos naturales. Lo natural, lo artificial. España es un mecanismo artificial y las culturas son pueblos naturales ancestrales. Galicia es un pueblo natural, el País Vasco es un pueblo natural. Entonces, esa dialéctica de lo natural y lo artificial. En Francia igual, ¿eh? Ellos dirían que Francia es artificial y los pueblos naturales son Bretaña, Normandía. Es decir, la Europa de las etnias. Desmembrar, descomponer, fragmentar los estados y que afloren las etnias. Y además esto con una pátina de democracia. Es que los pueblos naturales quieren emerger frente a la opresión de esas maquinarias artificiales, véase el Estado español, ¿no? A mí no se me ocurre una utopía más reaccionaria que pretender construir la Europa de las etnias, que es un proyecto de los nazis. O sea, es que el primer proyecto de construir un mapa europeo con arreglo a criterios étnicos es un proyecto nazi. Pero ¿en qué cabeza cabe, señor Pablo Iglesias, señor Íñigo Errejón, en qué cabeza cabe que eso es un proyecto compatible con cualquier mínima dosis de materialismo histórico, de marxismo o de socialismo? ¿En qué cabeza? No se me ocurre una utopía más peligrosa y más reaccionaria que construir las fronteras de los estados con arreglo a criterios etnolingüísticos. Eso es peligroso, es autodestructivo. O sea, no se me ocurre qué elemento de progreso social puede haber ahí. Marx y Engels, desde luego, se están removiendo en su tumba. O sea, si tú le dices a Marx o a Engels que el socialismo lo vamos a hacer triturando los estados modernos para volver a una suerte de neofeudalismo, que cada 50 o 60 kilómetros haya una frontera, una aduana, y se maneje una moneda distinta, una unidad de peso distinta, una administración distinta. O sea, descomponer el territorio en microfeudos con arreglo a criterios etnolingüísticos, eso es un proyecto que puede haber surgido de un pensamiento ilustrado socialista, pero por el amor de Dios, ¿no? Por el amor de Dios digo, y soy ateo desde que tengo 13 años. Bueno, o sea, es una cosa alucinante, ¿no? Y yo por eso, por ir terminando, quise escribir este libro, que es verdad o sea, es simplemente el libro señala, pero algo que es de sobra conocido o debería ser de sobra conocido. Vean las fuentes. Estos tipos son unos reaccionarios, son si hablásemos en términos clásicos de izquierda-derecha,
Los padres del galleguismo, del catalanismo y del nacionalismo vasco se ubican en la derecha más primaria, en la derecha nostálgica del antiguo régimen, contraria a todas las ideas modernas republicanas jacobinas, sufragio universal, representación, o sea, soberanía popular. Es que están contra eso, por no hablar del racismo, de la xenofobia, etcétera, etcétera. Así que nada, yo humildemente quería arrojar esa luz, un poquito de cordura, no sé, o sea, no cordura, no sé, por lo menos ajuste cuentas conmigo mismo, porque yo me tragué esa vaina, como dicen en Ecuador, me tragué ese cuento, esa monserga, y luego, ya sí termino, ¿no? El tema del territorio. Es que hay que decir las cosas ya casi como, no sé, o sea, una cosa como muy de sentido común. Cataluña no es de los catalanes, pero es que Sevilla no es de los sevillanos, ni Valencia es de los valencianos, ni Coruña es de los nacidos en Coruña. El territorio es común, es lo más común que tenemos. El territorio es de todos porque no es de nadie, y no es de nadie porque es de todos. Yo, que nací en Guadalajara y he vivido en Madrid, el Llobregat es mío. Pero es que a ustedes que hayan nacido aquí en Barcelona, el Guadalquivir también es suyo. O sea, el territorio es la riqueza más común, no hay nada más comunista que el territorio. El territorio no se puede fragmentar, ni trocear, ni dividir, ni enajenar. Eso lo explica Félix mil veces mejor que yo en sus libros, ¿no? O sea, ¿cómo diablos vas a privatizar? Sí, hablando en estos términos, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias me entienden. Lo común, siempre hablan de lo común. Lo común, joder, pero si no hay nada más común que el territorio, que es la riqueza, todas las montañas, los ríos, las fábricas, las carreteras, todo eso nos pertenece a todos, no a los de mi tribu. O sea, los montes, las montañas de Vizcaya son mías también. Pero es que el río Manzanares es de un bilbaíno. O sea, eso no se puede trocear, no se puede enajenar. Pero ¿cómo va a ser progresista con que el separatismo no es un derecho? La secesión, como dice Félix, no es un derecho ni puede serlo. Y menos aún apelando a argumentos etnicistas reaccionarios. En fin, creo que lo voy a dejar aquí por si alguno quiere insultarme, acribillarme o cualquier otra cosa, ¿no? Gracias por asistir, eso es todo. Bueno, pues yo os quisiera hacer un par de consideraciones. Es que una que ya dice, como lo han dicho, no tira el hilo hasta el final. Lo único que muestra es que lo que se dice cada día tiene raíces profundas. Y quería traer una cuenta, cita, Pujol en el 2004 escribía: tenemos que cuidarnos del mestizaje, porque hay gente que lo quiere, y eso sería el final de Cataluña. La cuestión del mestizaje para Cataluña es una cuestión de ser o no ser. A un vaso se le tira al sal y la disuelve. Se tira un poco más y también la disuelve. En son. Pero eso es un responsable político. Eso en cualquier país te condena para que te retires. Y esa moneda circula. Y ese hilo se mantiene porque no hayan rebajado el tono. Y sin embargo no nos ha costado conocerlo. Y a la vez, como decía antes, es que aparte de que el argumento es indecente, que no se sigue de los hechos, una de las singularidades de España es el profundo mestizaje. Yo siempre he tirado estos estudios de los apellidos, pero vamos, no porque como amigos economistas que lo han investigado en serio. Y las ciudades, en España la identidad propia que tiene más identidad es Lugo y Huesca. Porque allí todo el mundo se ha ido y no queda nadie. Pues está el sentido común. Está el sentido. Toda la Barcelona y Madrid son como dos gotas de agua, ¿no? Mirando el apellido, la composición. Y sin embargo, que ahí estaban las cosas. Entonces yo quería hacerte una única pregunta, pero que me interesa porque quizás por un ser optimista y tal. Sí. Pero tengo la impresión de que hay una cohorte de gente joven, ¿no?, que empieza a caerse del lindo, ¿no? ¿Y tú cómo te caíste del lindo? Yo creo que en torno a los amigos del Jacobino y otros cosas, hay gente que se maneja con los medios, que claro, empezaban a mirar de un modo más limpio nuestra historia. Y bueno, en fin, yo creo que hay un núcleo esperanza, incluso lo veo en clases, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso?
Qué buena pregunta, pues, o sea, sin ánimo de ser pedante, de verdad que fue leyendo y estudiando, porque, o sea, no, digamos, no hay un acontecimiento biográfico que me haga la caída del caballo, ¿no? Y no sabría tampoco identificar en qué momento, hace 2 o 3 años, ¿no? Quiero decir, yo soy de Guadalajara, Castilla-La Mancha, pero estudié en la Complutense de Madrid, y claro, uno se socializa políticamente en que lo democrático, incluso lo marxista, es apoyar el derecho de autodeterminación, y eso además es una especie de dogma instalado ahí. Y el proceso fue estando ya en Ecuador, ¿no? Antes de ir a Ecuador yo todavía era idiota, y en Ecuador empecé a dejar de serlo, ¿no? Y de verdad que fue un descubrimiento. Ya, claro, para mí, pues este tío ha descubierto el Mediterráneo. Pues yo, para mí sí. O sea, yo ponerme a leer a estos señores, dije, ostras, es mucho peor de lo que yo pensaba. Y uno dice, bueno, será Jiménez de los Santos, que siempre está ahí, qué exagerado, ¿no? Joder, no. Te pones a leer la raza pura, la mezcla de sangres es algo horroroso, ese Daniel Cardona, ¿no? Que había por aquí, por Barcelona, que había que pegar tiros a los castellanos y a los asturianos que venían a ensuciar la sangre pura de los catalanes. Y cuando uno empieza a investigar es cuando dice, ¿en qué momento me traeré yo esta monserga? Y cómo las élites intelectuales de la izquierda española se la tragan y la reproducen una y otra vez, ¿no? Para mí, por eso, de verdad que uno siempre, claro, es como el neófito, parece que siempre es más virulento, ¿no? Pero no, yo, ya digo, viviendo a 10.000 kilómetros en la cálida Guayaquil, allá en Ecuador, estudiando con calma, sin escuchar el ruido mediático de la televisión, dije, voy a las fuentes. Y cuando vas a las fuentes, alucinas en colores. ¿Pagaste la sexta y viste el... Más o menos, porque de verdad que... Porque uno habla con personas de izquierda y ven cómo... No, pero es que tienen derecho, pero ¿qué? ¿Cómo? No sé cómo explicar, ¿eh? Y... no sé, o sea... Ahí... Sí, si alguien quiere preguntar alguna cosa. Sí. No, yo simplemente, un poco lo que, ¿cómo veis una cuestión que a mí me llama mucho la atención ahora? Y es que la contradicción que lleva el socialista de Cataluña de abrazar la corrección política y por tanto de aceptar y llevar en sus listas una señora Corbelo y de llamarse feministas, con este elemento racista, etc. Es decir, ahí les crea toda una serie de problemas de todo tipo que no sé cómo acabarán, porque claro, es absolutamente contradictorio de estar haciendo el discurso que hace de corrección, de conectividad, de derechos colectivos, etc. Y por otro lado, tener el fondo absolutamente racista, etcétera. Y en cambio, oficialmente lo combinan. Después cuando hablas en persona con algunos de ellos, notas que les sale la vena. Pero el discurso oficial es que son absolutamente pro-inmigrantes, que está muy bien respetar. ¿Cómo veis esta contradicción que está ahí? Y se quedan iguales, sí. Sí, no, brevemente, es que no lo veo. O sea, yo ya no sé si en los dirigentes, en las élites culturales de la izquierda española, PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Partido Comunista, es que yo ya no sé si presuponerles mala fe o ignorancia, o una mezcla de ambas. Yo creo que tontos no son. Son gente que tiene cierto bagaje intelectual. O no lo quieren ver, o nunca lo han leído, o les da igual. Entonces ahí tienes a Pablo Iglesias en RAC 1 y pontificando que hay que democratizar el Estado. Pero vamos a ver, España es uno de los países más descentralizados de Occidente. ¿Dónde carajo, por no decir otra cosa, ven ellos un centralismo? Pero si no, vamos, en Alemania, que es un Estado federal, las regiones, los Länder, no tienen el autogobierno que tienen aquí las regiones. ¿Pero dónde carajo ven ellos el cuento del... Si quedaron con el centralismo ahí, el franquismo, que no, que España hoy es uno de los países más descentralizados de Occidente. Aquí no hay minorías perseguidas. ¿Dónde coño? Pero si... Yo no... Vamos a ver, las lenguas, el catalán, el gallego y el euskera, pero si están ultra protegidos, ultra representados en los medios de comunicación, en las instituciones... Pero ¿dónde ven ellos una persecución lingüística? ¿Dónde ha habido... O sea, ¿dónde hay una cultura oprimida? Es que es un cuento, es una monserga, es una fantasía en la que viven obnubilados y no lo ven. Ellos ven que eso es progresista.
Y no lo ven, y de verdad, y el centralismo, claro, es que los ministerios están en Madrid, coño, ¿vale? Físicamente están allí, los edificios, pero tú tienes que ver cuál es el sistema político español, que está ultra descentralizado. Y aquí, y el que diga que aquí hay culturas oprimidas o minorías perseguidas, miente. Bueno, miente. sí, Claro, en todo caso al revés. Pero bueno, y entonces, pues nada, ahí vivimos instalados en una mitología. En esto la izquierda es la principal responsable. Se ha establecido una equiparación entre aceptar que el relato nacionalista es el relato de la izquierda, lo que decíamos, y asumir que la guerra civil es una guerra que se hace contra Cataluña. Esto mis estudiantes lo entienden así, una guerra que hay un gallego al que va en cabeza, la Federación Catalán, y los vascos son los que nutren la mitad de las milicias. Pues, no sé yo, pero bueno, fuera de esa circunstancia, es ese dato. Pues a partir de ahí, en la medida que la izquierda contribuye a decir que esto es progresista, y luego había circunstancias que, bueno, una composición generacional de lo que veo, quizá podríamos hacer un cineforum un día. Yo creo que la élite del Partido Comunista se nutrió de la élite del SUC, y la élite del SUC era una élite nacionalista. Y eso se alimentó y filtró bandera roja, ¿sabes? Los del Jurásico, de que hablo, ¿no? Eso destiló una parte del relato, porque luego además, bueno, basta conseguir, mírate el país, mírate la nómina de quienes venían de bandera y están en el periódico El País, ¿no? Y estos, hay un overlapping entre un segmento de la población de los que estaban ahí, pero esto eso invito a hacer una tesis doctoral, pero no creo que rara. Y es verdad, pero o sea, lo que tú dices es verdad, es una contradicción esencial. Si tú, o sea, alguna vez lo he dicho y no lo voy a repetir, pero el nacionalismo es una xenofobia superlativa, porque no solamente no quieres adaptar al extranjero, sino que el que ya es tu conciudadano lo quieres convertir en extranjero levantando una frontera. Pero bueno, entonces siempre dicen, no, bueno, pero es que hay un nacionalista que, pues no sé, con Morera se tira mucho de Morera, de que además sea de izquierda. Dice, bueno, que haya gente que tenga ideas contradictorias, lo único que hago es de su cacao mental, no que esas ideas son compatibles. Hay gente que tiene los círculos cuadrados, pero es no hacer los círculos cuadrados existentes, ¿no? Entonces, buena parte de jamás. Y que nadie les ha emplazado a hacer las preguntas inaugurales. Ese es el problema, que jamás los debates políticos, incluso cuando aquí han hecho, nos ha parecido decir, no, pero hablemos de lo verdaderamente importante, ¿no? Hablemos de los problemas del paro, de lo que preocupa a la gente, ¿no? Yo diría lo que dice mi amiga Cayetana. Vamos a hablar de lo que ustedes quieran. ¿Qué es eso de la identidad de los catalanes? ¿Cuál es la lengua de los catalanes? ¿De qué estamos hablando? Vamos a hacer las preguntas. Y ahí se quedaron sin respuesta, porque es un lenguaje inflado y sostenido en una ontología metafísica. La idea de la cultura como una especie de quinta esencia del escritor, tú lo has escrito bien, pero bueno, sí te corresponde.